Buenas noches, mi gente, ya acá listos para el entreno y bueno, para darles el video de hoy. Me alegra que les haya gustado el video anterior, pueden verlo en mi canal y hoy voy a hablarles de hormona de crecimiento. Mucho se ha discutido y muy controvertida ha sido esta hormona, sobre todo en la comunidad médica, porque muchos colegas le han temido a sus efectos neoplásicos, es decir, que pueda producir cáncer en el organismo. Mas, sin embargo, últimamente han habido nuevas investigaciones que reportan a través de un uso médico supervisado de esta hormona a ciertos pacientes, beneficios bastante visibles y que los pacientes y el usuario lo reporta como muy bueno. Dentro de algunas especialidades médicas, como por ejemplo medicina del deporte, medicina cosmética, medicina estética, ha aumentado mucho el uso de esta hormona. Y es que se ha observado que a través de su uso, como ya dije anteriormente, supervisado por un médico, puede hacerse un uso, valga la redundancia, seguro de esta hormona. ¿Pero qué es esta hormona? Esta hormona no es más que una hormona compuesta por aminoácidos, es decir, una hormona proteica, a diferencia de otras como por ejemplo la testosterona, que es una hormona esteroidea, lipofílica básicamente. ¿Dónde es producida? Es producida en la base del cerebro. Para personas que buscan los efectos tanto de rejuvenecimiento como de crecimiento muscular o anabólico o como incluso pérdida de peso, hay que tomar en cuenta varios tips respecto a esta hormona, y son los siguientes. Esta hormona funciona básicamente estimulando unos receptores en todos los tejidos. Estos receptores son parecidos a los de la insulina y actúan básicamente mientras dormimos, que es cuando se secreta también la hormona. Y esto es muy importante porque algunas veces personas que no conocen o no están familiarizados con esta hormona indican esta hormona o ciclos de esta hormona colocándolas incluso en la mañana. Realmente no se le saca el provecho que se debiera a la hormona colocándola en la mañana porque, como dije, sus efectos en los tejidos y en el cuerpo se potencian y se efectúan mientras dormimos, es decir, en la noche. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta esto a la hora de usar hormona de crecimiento. Ha habido ya investigaciones que demuestran que luego de los 35 años los niveles hormonales de testosterona, hormona de crecimiento y ya un poco más adelante en la mujer con la menopausia, los estrógenos y la progesterona empiezan a disminuir. Y es por eso que observamos que luego de los 35 años se hace bastante lento el metabolismo, por lo que se hace bastante difícil tanto hacer ejercicio como perder peso, mantener un buen estado físico. Y es por esto, porque todas estas hormonas empiezan a decrecer. Ya muchos médicos, muchos colegas, sobre todo como ya mencioné anteriormente, médicos deportivos, médicos estéticos y cosméticos, están utilizando la hormona de crecimiento de manera supervisada y se han observado efectos buenísimos. Es muy importante que si van a buscar o van a colocarse algún ciclo de hormona de crecimiento, lo hagan con un profesional un profesional de la medicina que esté familiarizado con el producto, porque muchos médicos, a pesar de que tienen especialidades médicas, que son especialistas, pues no están familiarizados con esta hormona. Es muy importante que busquen ayuda supervisada por lo siguiente, porque esta hormona, si es mal usada, puede tener efectos adversos catastróficos, como por ejemplo, en usos prolongados se ha observado, y con dosis muy altas se ha observado crecimiento de las articulaciones, por lo tanto dolor, sobre todo en la muñeca, que pasan muchos nervios, arterias, puede desencadenar túnel carpiano, síndrome del túnel carpiano, por darles algún ejemplo. En usos prolongados también se ha observado crecimiento de los órganos internos, es decir, del vaso, del corazón, del hígado,
Gracias a Dios estos efectos llamados de visceromegalia, es decir, aumento de las vísceras, de los órganos internos, generalmente es reversible en tanto que se suspenda el uso de la hormona de crecimiento. También se ha observado, y es el efecto más temido por todos los médicos, un efecto oncogénico, es decir, productor de cáncer. Pero repito, esto generalmente ocurre en pacientes que han hecho un abuso del tratamiento de hormonas del crecimiento por periodos muy largos de tiempo y con dosis muy altas. Por eso deben buscar ayuda supervisada, tanto para indicar la dosis correcta según el peso o la superficie corporal de cada individuo, que este médico supervise el organismo, tanto para verificar que lo que se busca, bien sea crecimiento muscular, pérdida de peso, rejuvenecimiento, incluso mejoría de los estados anímicos, se esté logrando. Y también que en cualquier signo o manifestación de signo adverso, cortar el ciclo hormonal. Yo particularmente lo recomiendo mucho, la he utilizado con algunos pacientes y he visto efectos buenísimos, siempre y cuando sea bien utilizada y no abusemos de ella. Dentro de sus indicaciones podemos encontrar tanto rejuvenecimiento, excelente para renovación cutánea, es decir, van a observar una rehidratación de la piel, excelente para mejorar estados anímicos, pacientes con depresión, con astenia, bueno, excelente para el estado de ánimo, incluso mejora la libido. Para pérdida de peso es lo mejor, porque uno de los efectos ya bien conocidos de la hormona de crecimiento es la pérdida de grasa corporal, pero básicamente a expensas de la grasa visceral. Además de la grasa que conservamos en todo el cuerpo, debajo de la piel, dentro del abdomen, justo por delante de las vísceras, se encuentra un delantal, básicamente, de grasa, que es la grasa visceral. Y esta grasa visceral es básicamente la que ataca la hormona de crecimiento. Por lo que en personas que tienen una obesidad a expensas de un diámetro abdominal, es decir, de la cintura, bueno, es súper recomendado el uso de hormona de crecimiento. En cuanto a crecimiento muscular, excelente también. Incluso para pacientes que abusan de otras drogas, como por ejemplo esteroides, y no con esto estoy diciendo que deben hacer ciclos de esteroides no supervisados, no. Lo que les trato de decir es que incluso tienen un efecto más potente si se hace un ciclo de hormona de crecimiento que incluso un esteroideo, porque para las personas que buscan crecimiento muscular se observa que el crecimiento muscular que se logra es bastante magro, es decir, con muy poca grasa, porque como ya les comenté, uno de los efectos de la hormona de crecimiento es precisamente disminuir la grasa corporal. Recomendaciones: buscar un especialista que sepa manejar hormona de crecimiento en el caso de que quisieran probar un tratamiento con dicha hormona, que estén seguros de que este médico certifica la procedencia de esta hormona, porque es otra cosa que se ha visto, hormonas de crecimiento que de verdad tienen una procedencia dudosa. Si van a utilizar hormona de crecimiento, preferiblemente, y eso ya se lo dirá el especialista, colocarlas en la noche, porque así potencian el efecto de la hormona de crecimiento que normalmente nuestro cuerpo secreta. Segundo, si van a utilizar hormona de crecimiento, deben tener un buen ciclo de sueño, porque como ya les dije, sus efectos se ven en el organismo a través del sueño. En algunos casos he hasta recomendado el uso de melatonina, que es una hormona natural producida de manera natural por el cuerpo, y es la que nos induce al sueño. Por lo tanto, no hay ningún efecto de somnolencia luego que nos hemos despertado, no tiene efecto adictivo, es excelente. Y bueno,
Espero haberles aclarado todas las dudas con respecto a hormona de crecimiento. Si tienen alguna otra pregunta, por favor comenten el video. Y bueno, espero que les haya gustado. Por favor, manténganse en contacto y hagan sugerencias para próximos videos. Hasta luego.